Bien, iglesia, en esta escuela dominical vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe y al mismo tiempo pues de la palabra de Dios con los diferentes textos bíblicos. Y les recuerdo, hermanos, que todos estos estudios son con el fin y con el propósito de fortalecer nuestra fe en el Señor, como dice la palabra, que nos ayude a fortalecer la fe que ha sido dada una vez a los santos o a los creyentes. Estos estudios nos ayudan especialmente también para que nos enamoremos más de nuestro Dios, le conozcamos tal y como Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Recordemos que el primer capítulo de la confesión estuvimos valorando, atesorando y amando las Sagradas Escrituras, todo lo que es ese fundamento de la palabra de Dios. Pero en este segundo capítulo que estamos viendo con más detenimiento, nos está conduciendo a que conozcamos también a Dios mismo, su ser, su naturaleza, sus atributos, sus perfecciones, de manera que le podamos amar cada vez más. En verdad, Dios a nosotros no nos puede amar más de lo que ya nos ama, pero nosotros sí podemos crecer en nuestro amor para con Él en la medida que le conozcamos más y más. De manera que vamos a estar en este momento estudiando el párrafo 2 del capítulo 2 acerca de Dios y de la Trinidad. Este párrafo, antes de leerlo, es como una continuidad de lo que estuvimos viendo en el primero. Es decir, allí se nos va a volver a enfatizar o a resaltar algunos de los atributos o de las perfecciones del Señor que ya hemos estado considerando desde hace algunos domingos atrás. Es como un refuerzo, como un complemento de ese párrafo 1. De manera que si tienen allí la confesión a la mano, leeré el párrafo 2 y luego vamos a empezar a meditar en los textos bíblicos. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Este es un texto que ya hemos estado viendo en otras oportunidades, pero lo vamos a volver a leer. Juan 5, 26. Allí es el Señor Jesús quien está hablando. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Acá se nos está hablando de una de las perfecciones del Señor, su autoexistencia o su autosuficiencia también. Dios el Padre tiene vida en sí mismo. Acá nos lo dice Cristo. Y no solo el Padre, también el Hijo la tiene vida en sí mismo.
¿De quién más, iglesia y amigos, se podrá decir estas palabras? ¿De algún mortal se puede decir esto alguna vez? ¿Que tiene vida en sí mismo? De ninguna manera. Nada en toda la creación tiene vida en sí mismo. No solamente es eso, sino que también Dios tiene gloria en sí mismo. Por ejemplo, cuando Esteban, antes de ser apedreado, él alcanzó a dar, recuerda, en un discurso a muchos de los judíos, eso está en Hechos 7:2. Él dijo lo siguiente: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Hechos 7:2. ¿Qué quiero resaltar acá? ¿Cómo es llamado el Señor? El Dios de la gloria. No solamente Dios tiene vida en sí mismo, sino que tiene gloria en sí mismo también. En este y en otros lugares de las Escrituras es llamado el Dios de gloria o el Dios de toda gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gloria del Señor no es externa a Él. No es como si Él no tuviera gloria y le fuese dada o le fuese añadida. Más bien la gloria del Señor es propia de Él y de su ser. O en otras palabras, Él es glorioso en sí mismo. La gloria de Dios nadie se la da. Nosotros lo que hacemos es reconocer la gloria que ya tiene y le pertenece. Su gloria no puede ni aumentar ni disminuir tampoco. Es inmutable, no cambia. Su gloria, la gloria del Señor, es tan grande que se extiende a toda la creación y que lo abarca todo también, hermanos. Ejemplo de esto, Salmo 148, versículo 13, por ejemplo, dice: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Salmo 148, versículo 13. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hemos de alabar al Señor por todo lo que Él es, su ser, y por todo lo que Él hace también. En cuanto a su extensión de su gloria, cubre los cielos y también la tierra. En la adoración que hizo Isaías cuando vio el trono y dijo: santo, 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 ¿recuerdan qué dijo después? La tierra está llena de tu gloria. De manera que eso es importante, hermanos. La gloria de Dios no se deriva de sus criaturas. La gloria de Dios no se deriva de nosotros. Dios no es glorioso porque se le haya dado gloria o porque nosotros se la demos. Nosotros reconocemos lo que le pertenece. No podemos dar más de lo que Él ya tiene. Sin embargo, el Señor manifiesta su gloria a través también de su creación y de sus criaturas. De manera que, ¿qué hemos considerado hasta el momento? Dios tiene vida en sí mismo, Dios es glorioso en sí mismo y Dios también es bueno en sí mismo. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Salmo 119, verso 68. Dios, el Señor, es bondadoso en sí mismo. ¿Esto qué significa? Que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Y la bondad del Señor también se expresa a través de su creación y de sus obras. Por eso dice bienhechor, bienhechor. Dios es bueno, iglesia. El Señor de las Escrituras, el Dios vivo y verdadero, aunque es justo en sus juicios, no es un Dios que es cruel en el sentido que le agrada infringir dolor a sus criaturas. Leeré este texto, Lamentaciones 3, versículo 31 al 33. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre
Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no se deleita ni se agrada en el hecho de causar dolor a sus criaturas. Ahora, hermanos, todo esto de la autosuficiencia de Dios, su autoexistencia, nos está enseñando algo, que Dios es independiente de sus criaturas. Dios es independiente de sus criaturas. Job 22:2, él se hizo esta pregunta. Job se hizo esta pregunta: ¿le traerá el hombre provecho a Dios? Él se hizo esa interrogante. ¿Podrá el hombre darle algún provecho a Dios? Job 22:2. Él se hace esta pregunta, hermanos. Si Dios es glorioso en sí mismo, si tiene vida en sí mismo, esto lleva a considerarnos en que Él es independiente de nosotros. ¿Podrá el ser humano o los ángeles o cualquier cosa en toda la creación darle algún provecho a Dios? ¿Algo que Él esté necesitando? ¿Dios obtendrá algún beneficio de ti y de mí o de parte del hombre? Recuerden lo que dijo Pablo en Romanos. ¿Quién ha dado a Dios para que Él le recompense? La respuesta es que no. Por una razón: el Dios único, vivo y verdadero no depende de sus criaturas. Y Pablo fue enfático cuando predicó en Atenas, Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hechos 17, versículo 24 al 25. Notemos con especial atención donde dice como si necesitase de algo. Como si necesitase de algo. Dios no depende ni de ti ni de mí. No está necesitado de nosotros. Es independiente de nosotros. Por supuesto, nosotros no somos quien le damos a Él vida. Todo lo contrario, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De manera que más bien son las criaturas y por supuesto los redimidos por el Señor quienes le necesitan y quienes dependemos de Él. El Señor y Dios también es la fuente de todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿cierto? Romanos 11:36. Él es la fuente de todos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que por Él son todas las cosas que a Él le pertenecen, que son de su propiedad y para Él también. ¿Y esto por qué, mis hermanos y amigos? Porque Dios reina sobre su creación y eso nos incluye a nosotros también. Que el Señor sea la fuente de todas las cosas quiere decir que todo se origina en Él y por Él. Esa es la adoración que hay en el cielo. Apocalipsis 4:11. Vayamos a ese texto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11. Esa es allí la adoración en el cielo. Y dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Pero ¿cuál era la razón? ¿Sí lo notan? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué nos enseña acá? El poder sustentador también del Señor, cómo Él preserva su creación. Todas las cosas en Él subsisten y existen por su voluntad. Cristo, que es llamado el bienaventurado Rey de Reyes y Señor de Señores, sustenta todo. Y además Juan 1:3, recuerden, nos dice
que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, hermanos, hay algo que el párrafo que estuvimos leyendo al principio resalta, y quiero resaltarlo también, y es el dominio de Dios sobre toda la creación, el dominio del Señor sobre toda su creación. Vayamos un momento a Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 4, leeré el versículo 25, 34 y 35. Dice el verso 25, Daniel 4, 25. Allí está hablándole Daniel, ¿a quién? ¿Recuerdan? A Nabucodonosor. Y le dice lo siguiente: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Verso 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Estos versos preciosos tienen un contexto. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cierto? Uno de los reyes más importantes de la antigüedad. ¿Qué sucedió? Que este hombre fue humillado en gran manera. ¿Cómo fue humillado? Llegó a comportarse como una bestia del campo. Pero su razón le sería devuelta ¿hasta cuándo? Hasta que él reconociera algo. ¿Qué debería reconocer Nabucodonosor? Le dijo Daniel que el Señor tiene dominio sobre el reino de los hombres. Que Él reina y gobierna y domina, y eso incluye a los reyes. Y eso fue lo que pasó. Nabucodonosor llegó al nivel de las bestias. Y no fue hasta que él reconoció y dijo al Altísimo, tu dominio es sempiterno. ¿Qué quiere decir esto, iglesia y amigos? Que el dominio del Señor es absoluto sobre toda la creación. Que su dominio no tiene fin ni límites. En cuanto a tiempo no tiene fin. En cuanto a extensión no tiene límites, se extiende al cielo y a la tierra. Por eso dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, que vienen a ser como langostas delante de Él. Su dominio es absoluto, haciendo lo que le place hacer. El Señor único, Dios vivo y verdadero, también es omnipresente y omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnipresente? Que está en todas partes. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Que todo lo sabe y todo lo conoce. Y es en eso en lo que me quiero enfatizar un poquito. Todo lo ve, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuánto bien nos hace tener presente esta realidad? ¿Cuál? Que el todo está delante de sus ojos. Hermanos, si meditáramos y creyéramos en esta verdad, en este atributo del Señor, ¿de cuántas maldades el Señor nos libraría? En un sentido, su pueblo es quien tiene acceso a su presencia por medio de Jesucristo. Pero en el sentido de su omnisciencia,
todo está delante de sí. ¿A dónde huiremos? ¿A dónde escondernos de Él? No existe un lugar en el universo. Incluso si saliéramos de la tierra, no podríamos escapar de la vista del Señor. Todo está abierto ante sus ojos, todo lo ve y todo lo sabe. Como dice también uno de los salmos, Él conoce cuando nos levantamos, cuando nos sentamos. Somos necios cuando pensamos que podemos hacer algo sin que Él no lo vea o no lo conozca o no lo sepa, porque todos nuestros caminos le son conocidos. Todo lo que hay en nuestro espíritu sube delante de Él. Dios nos conoce a la perfección. No solo nuestras acciones externas, sino también nuestras motivaciones, pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Como decía el salmista, estoy haciendo alusión al Salmo 139. Aún a lo lejos lees mis pensamientos. Aún a lo lejos el Señor conoce nuestros pensamientos. Y es este Dios que todo lo ve y todo lo sabe, a quien un día hemos de dar ¿qué? Cuentas. Por lo tanto, deberíamos unirnos al salmista y decir, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El conocimiento del Señor, su sabiduría es profunda o profundidad de las riquezas. El Señor no puede equivocarse. El Señor no es enseñado por el hombre ni por nadie. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento es infinito. Si quieren anotar estas citas para que lean en su casa, Isaías 40:28, Salmo 147:5, Isaías 40:28 y Salmo 147:5. Esos textos nos dicen que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance y que es infinito. De manera que debemos adorar y servir a aquel que nos da el consejo de su palabra, pero aquel que no recibe consejo de nadie. Dios no recibe ni necesita consejo de nadie. El que hace conocer todo desde tiempos antiguos, el que lo ha decretado todo, el que anuncia lo que sucederá de antemano. A nosotros, iglesia, los sucesos, los acontecimientos, en verdad nos toman por sorpresa, ¿cierto? Pero al Señor nada le toma por sorpresa. No hay nada que suceda que Él no lo sepa porque Él lo ordenó todo. Nosotros no conocemos con precisión nuestro futuro aquí en la tierra, ¿cierto? Es así de sencillo. No sabemos qué nos deparará los próximos días, mañanas, meses o años. Si estaremos bien, si tendremos salud, si viviremos mañana o no. Es decir, el futuro aquí en la tierra, para nosotros estamos hablando de un terreno desconocido. Claro, podemos tener promesas del Señor en medio del sufrimiento, tenemos promesas de la eternidad, pero me refiero a los sucesos que nos rodean. No lo sabemos, nos son inciertos, a nosotros nos son inciertos, pero con el Señor no sucede así, no para con Dios. A Él nada le es incierto ni desconocido y eso es maravilloso, hermanos. En cuanto a la santidad del Señor, ya hemos visto en otros pasajes que Él es santo, 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 pero ahora quisiera mencionar que su santidad no solamente se limita a su ser, sino que se extiende a todas sus obras también. Vayamos a Romanos 7:12, un momento. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice ese texto de las Escrituras, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa,
y el mandamiento santo, justo y bueno. El Señor es santo, 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 pero su santidad se extiende a todo lo demás también. En este caso, ¿a qué se le atribuye santidad aquí? A su ley, a su palabra, a las escrituras. Por eso a la Biblia le llamamos también Santa Biblia o Sagradas Escrituras. Hermanos, todos y cada uno de los mandamientos de Dios reflejan y comunican ese carácter santo, santo, santo de Dios. De manera que así como Dios es bueno en sí mismo, su palabra también lo es. Él es justo en todos sus caminos y Él es misericordioso en todas sus obras también. Antes de entrar a unas consideraciones finales y aplicaciones, hay algo más, una pregunta. ¿Qué le debemos nosotros a Dios? ¿Qué le debe la criatura al Señor? Bueno, leamos un texto que nos ofrece esa respuesta en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 en adelante. Apocalipsis 5 del 12 al 14. El Señor no nos debe nada a nosotros, pero nosotros sí le debemos a Él. Apocalipsis 5 del 12 al 14. Esta nuevamente es la adoración en el cielo. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Nosotros fuimos creados, pero el Señor no fue creado por nadie. Por lo tanto, eso quiere decir que todo lo creado, todo lo material y especialmente sus criaturas, como los ángeles y los seres humanos, tienen el deber de ¿qué? De rendir adoración y alabanza a su Creador, de glorificarle, de obedecerle, de servirle. Y cuánto más su pueblo que ha sido redimido por su preciosa sangre, ¿cierto? ¿Qué podremos aprender de ese pasaje de Apocalipsis 5? Bueno, muchas cosas, pero lo que acá se busca enfatizar es que esto es, en un sentido, es un anticipo de lo que será la adoración celestial, ¿cierto? Juan vio esto en una visión y allí había millares de millares de millares de ángeles, vio a toda la creación y todo lo creado. Pero en otro sentido esto está sucediendo ya también, ahora mismo en el cielo. Y si tú y yo estamos en Cristo Jesús en esta mañana, en este momento, eso es lo que haremos también por toda la eternidad. Pero ¿qué hacen principalmente? Adoran y reconocen que al Señor le pertenece gloria, alabanza y poder al que está sentado en el trono y al Cordero, esto es a Cristo Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le debe honra y alabanza? Bueno, por un lado porque Él es digno, Él es digno. Dios merece tal gloria, tal alabanza. No adoramos a alguien indigno. Lo hacemos porque Él es digno por lo que Él es y todo lo que ha hecho. Segundo, lo adoramos al Cordero porque Él fue inmolado, inmolado.
varón de dolores, experimentado en quebranto, bebió la copa de la ira de Dios que tú y yo merecemos, inmolado en lugar de su pueblo. Por tal razón, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. De manera que al ser de Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, por cuanto somos suyos y le pertenecemos, Él puede, le debemos glorificar y Él puede demandar lo que quiera de sus criaturas, lo que quiera. Terminemos con esta reflexión, la escuela dominical. Aplicaciones. Iglesia, adoremos al Dios de toda gloria. Él es glorioso en sí mismo. No nos creamos suficientes a nosotros mismos. El que es suficiente es el Señor. Recordemos, porque a menudo lo olvidamos, que Él no depende de ninguna de sus criaturas como si necesitase de algo. Adoremos al Señor porque, como dijo Pablo también, por Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Por Él nuestro corazón late cada instante, por Él es que respiramos, por Él existimos. Incluso, iglesia, aún sus enemigos, quienes no creen y obedecen al Evangelio, le deben su existencia al Señor. Aunque no lo reconozcan, aún ellos por el Señor viven y son, porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Asombrémonos del dominio que nuestro Dios y nuestro Rey tiene. Su dominio lo abarca todo. ¿Quién podrá escapar de su dominio? Hermanos, ojalá que no necesitemos de ser humillados como Nabucodonosor para reconocer el poderío y el dominio del Señor. Cristo Jesús ya está sentado en su trono y reina a la diestra de su Padre Celestial. Y un día sus enemigos estarán bajo el estrado de sus pies. ¿Quieres estar en aquel día bajo ese estrado? ¿O quieres ser parte de ese ejército redimido que adora y que adorará al Señor? Ven a Cristo Jesús. Qué bueno, qué maravilloso es poder ser siervos de este Rey y no ser su enemigo, ¿cierto? Qué terrible es ese día ser hallados como enemigos del Señor, y qué glorioso por su gracia ser ese día hallados en Cristo. Recordemos siempre, amigo y hermano, que nuestro Dios todo lo ve todo el tiempo, que nada le es oculto, que un día saldrán a la luz todas las cosas, y esto nos debe llevar a temerle y adorarle, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. Y finalmente, iglesia y amigos, cumplamos pues con el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Unámonos desde ya en la adoración celestial, amemos y glorifiquemos y obedezcamos al Señor, pues le debemos toda gloria y obediencia, y adoremos a aquel que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado en nuestro lugar, si creemos en Él. Amén, hermanos. Oremos y demos gracias a nuestro Dios. Señor, te queremos adorar y alabar en esta mañana. Gracias por todos estos testigos, los textos bíblicos, que todos apuntan a ti y que todos nos alejan del egoísmo, del orgullo, de la soberbia. Nos sacan de nosotros mismos, oh Dios, estos pasajes para poner la mirada solamente en ti. Perdónanos porque a menudo estamos tan saturados de nosotros mismos
que olvidamos tus perfecciones y tu gloria. Hoy te adoramos, Señor, por todo lo que tú eres, por tus obras maravillosas. Reconocemos que tu gloria cubre los cielos y la tierra. Perdónanos cuando olvidamos que todas las cosas y todos nuestros caminos están delante de ti. Danos esa convicción, pon ese santo temor en nuestros corazones. Y oh Señor, ayúdanos para poder alabarte y glorificarte y obedecerte, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos a fijarnos en nuestra mente, en el autor y en el perfeccionador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Ayúdanos a fijar nuestra mente en el Cordero, en aquel sacrificio, en el Calvario, en aquella sangre derramada, porque allí radica nuestra esperanza, nuestro consuelo. Te adoramos, Señor, por tu gloria y por haber revelado esto acerca de ti en tu palabra. En Cristo Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén y amén.